¿Cómo se encuentran mis hermanos en esta semana de la Pascua? Estamos en nuestro día lunes, después de haber meditado en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy vamos a meditar en ese día es particular en el cual el Señor entra, estando en el templo, hace un acto muy particular en el cual vienen a limpiar el templo, donde Él establece principios que son sumamente importantes. Y más allá del hecho histórico, nos está hablando a nosotros también de las cosas que en nuestros días debemos de aplicar. Hoy tengo conmigo al pastor Julio Soto, que va a darnos una reflexión al respecto de ese día en particular, día lunes, y el cual lo leemos en Mateo 21 y en otros evangelios, pero hemos tomado la cita de Mateo 21 para que nosotros podamos comprender, porque realmente hay una riqueza, es algo hermoso. ¿Sabe, hermano Julio, que yo tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y conocer la plataforma donde estuvo el templo? Realmente es una plataforma inmensa, es realmente grande, es una cosa muy particular. Digo la plataforma porque el verdadero templo, por las palabras de nuestro Señor Jesús, quien Él profetizó y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y exactamente, no hay una piedra que haya quedado en ese lugar, excepto la plataforma o el plató. Y ese plató está sostenido por unas inmensas rocas talladas donde se fundamentó el templo. Entonces, estando el Señor Jesús en ese lugar, que era, como digo, era bastante grande, Él accionó de esta manera. Y quisiera, hermano Julio, que lo leyésemos. Y dice: Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: las escrituras afirman que el templo de Dios es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces se le acercaron los ciegos y los cojos y los sanó allí mismo en el templo. Los principales sacerdotes y los demás jefes judíos jefes judíos vieron aquellos sorprendentes milagros, y cuando escucharon a los niños que gritaban en el templo: viva el Hijo de David, se perturbaron y se llenaron de indignación. Entonces le dijeron a Jesús: ¿no oyes los que están diciendo esos niños? Sí, respondió Jesús. ¿No dice acaso las escrituras que aún los recién nacidos lo adorarán? Ahora, vamos a entrar en esta parte. Yo quiero que usted sea el que nos comparta qué es importante en este relato del libro de Mateo. Bien, amados, qué alegría estar nuevamente juntos en este día lunes de la Semana Santa para tocar este tema, la purificación del templo. En realidad es una fiesta que para los judíos se le llama la fiesta de los panes sin levadura. Y para esa ocasión estaba todo el pueblo de Israel concentrado en Jerusalén y era un día de gran fiesta. Pero las escrituras enseñan que para esta fiesta, para este día, en casa de los judíos no se debía permitir la levadura. Nada absolutamente que contenga levadura en casa. Todo se debería tirar a la basura. ¿Por qué? Porque la levadura es sinónimo, es símbolo del pecado, y la enseñanza que nos da la palabra de Dios es que nosotros debemos ser santos, así como nuestro Padre Celestial es santo. Entonces, cuando viene el Señor Jesús al templo y encuentra totalmente lo contrario, Él le dice a los encargados del templo, los fariseos, los saduceos, los que trabajaban, los que ministraban en el templo, le dice: vosotros habéis convertido la casa de mi Padre en un mercado y en una cueva de ladrones. Y ustedes saben perfectamente que escrito está que la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Bueno, de todo este pasaje nosotros aprendemos algo muy grande. Es que Dios ha dispuesto para sí un pueblo santo, un pueblo sin levadura, sin pecado. Y la persona que ejecuta esa obra santificadora es Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Y quien aplica esa sangre en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Ahora,
Jesucristo, el Señor Jesucristo viene y hace una limpieza, hace una purificación del templo, que es lo mismo que el Espíritu Santo ha venido a efectuar en nuestras vidas. Primero, nos elige, nos bendice eligiéndonos como templo y morada de su Santo Espíritu. Y Él es el quien purifica, quien limpia todo nuestro ser. Dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para el día de la venida del Señor Jesucristo. Ese es el principio que nosotros encontramos en esta fiesta. Ahora, ¿sabe, pastor, que algo me llama la atención? Es la incomodidad que el sistema religioso tenía, o sea, los fariseos. Y de acuerdo a la historia nos cuenta que, como decía el pastor, la fiesta más importante que los hijos de Israel tenían. Pero venían gente de todos lados. Y el comercio que se daba era muy particular, O sea, que ahí se movía un dineral increíble, porque los judíos llegaban desde Egipto, llegaban desde las partes de Turquía, de lo que es Irán, Irak, porque en esos días todo eso estaba lleno de judíos. Y llegaban a Jerusalén con el propósito de celebrar, pero todos tenían que llevar un sacrificio. Ahora, para todos esos era imposible que pudieran traer desde sus tierras esos sacrificios. Entonces, el comercio era necesario. El problema que se dio es que el comercio ahora era regido por el sistema religioso, por los fariseos, por los que deberían de estar, con el objetivo de que el propósito primordial del templo era presentar al Señor los sacrificios debidos por la ley. Entonces, cuando ellos se molestan, es porque les estaba quitando el negocio. Estaba arruinando Le estaba arruinando el negocio. Algo que también tenemos de comprender en nuestros días. Cada vez que las escrituras vuelven a traer un avivamiento, el negocio religioso se acaba. ¿Por qué? Porque lo que los hombres le agregamos al evangelio se va a caer cuando la palabra viene. Cuando el Espíritu Santo hace una renovación en nosotros, en la iglesia, automáticamente va a surgir la palabra, y al surgir el verdadero significado de la palabra, entonces venimos a despertarnos, como en este caso el Señor Jesús dijo: mi casa es casa de oración. Ahora, entendiendo eso, se puede imaginar cómo podríamos aplicar nosotros este principio, porque hoy somos casa de Dios, como usted nos lo decía. Pero Él dijo: mi casa, casa de oración se llama. Porque muchas veces hemos considerado que lo que hoy llamamos templo, los lugares donde nos congregamos, le llamamos templo. Pero ¿cómo Jesús está hablando de la oración para nosotros? Compártanos un poco de eso. Sí, es elemental que para que nosotros podamos vivir en la plenitud de lo que Dios quiere para nuestras vidas, en el obrar, en lo que el Espíritu Santo nos ministra, el punto de contacto, la comunicación, la cercanía, la comunión con Dios es la oración. A la oración nosotros llegamos, nos acercamos a Dios con un corazón sincero, con una fe no fingida, y el Espíritu de Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros, porque a Dios ama mucho, muy grande es su amor por aquellos que se acercan a Él. Y es cuando Dios comienza a activar, a liberar, a alumbrar, a santificar todo nuestro ser, para que podamos tener una comunicación, una comunión correcta con Dios. Porque bien claro está escrito en la segunda epístola a los Corintios, donde no puede haber comunión entre Belial y Cristo. Exacto. No puede haber comunión entre los altares de los ídolos y el altar de Dios. Para que haya una correcta comunión, una correcta relación entre nosotros, un hijo, un creyente, y Dios, está la oración. La oración aviva nuestra fe, nos santifica, nos pone en alto relieve los principios de Dios. Porque si bien es cierto lo que usted mencionó de el negocio, la cantidad de finanzas que se mueven, toda actividad, pero no debemos perder el foco. Para mí es sumamente importante lo que dice Primera Epístola a los Tesalonicenses 5:23, donde dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para el día de la venida del Señor Jesucristo. Yo creo, según esa palabra, que para ese día un elemento fundamental en la cual Cristo va a estar
escudriñando en la vida de cada uno de los candidatos para el arrebato, es la vida de santificación, de comunión y de oración que tenemos con Él. ¿Sabes qué? Otra cosa que me llama la atención en esta narrativa es de que Jesús no solo limpió el templo, sino que automáticamente empezó a sanar. Exactamente. O sea, se deja ver que el propósito de Dios nunca ha sido que su pueblo viva enfermo. No, el pecado es lo que nos enferma. Normalmente, cuando leemos en los evangelios, nos encontramos que casi siempre que había una enfermedad, había pecado. En casi siempre, no digo todas las ocasiones, porque aquella mujer que tenía el flujo de sangre que nos habla Lucas, pues no habla que había pecado, eso era una enfermedad, pero en la mayor parte de veces hablaba que había un ente de tinieblas obrando para la enfermedad. Y este tiempo creo que es sumamente importante que sepamos que no por un solo día, no es solamente este día, sino en la gracia, todo el año nosotros tenemos la provisión de ser sanos y debemos de creerlo. Como dice la Escritura, que por sus llagas somos nosotros curados. Así que, qué interesante que el propósito del Señor Jesús fue traer sanidad, integridad, santidad a su casa. Y esa casa somos nosotros. ¿Qué último consejo le podemos dar a nuestros hermanos hoy? Bueno, yo podría añadir algo más de que la obra santificadora, en la obra santificadora quien nos santifica es Dios, es el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la única que tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Pero nosotros no debemos tener una actitud pasiva, diciendo, ok, que Dios me santifique, que Dios haga todo, sino hay necesidad de una participación activa, o sea, una voluntad de integrarse en el propósito de Dios. Dios nos santifica, pero el hombre debe purificarse, o sea, sacar de su vida todo aquello que es ofensivo a Dios, como toda levadura, todo pecado, resistirnos, rechazar y estar atentos para que no haya mancha ni arruga en nuestras vidas, y de esa manera podamos nosotros ser una ofrenda agradable, una ofrenda de olor grato para nuestro Dios. Gracias, Pastor Julio. Este día, así algo con lo cual quisiéramos cerrar, es que invite a su familia. Esto es un día familiar, en el cual invitemos a la familia a que tengamos un tiempo de arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los beneficios más grandes que nos dieron en la gracia. Bien. Porque a los judíos les daban el arrepentimiento ocasionalmente. No era como nosotros, que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos a nuestro abogado que nos limpia, que intercede por nosotros. A ellos era un año entero la Pascua y otras fiestas que habían, que es donde se activaba el arrepentimiento. Pero nosotros tenemos el beneficio de todo el año. Así que le quiero invitar que invite a toda su familia a tener un momento de reflexión y de arrepentimiento, y que solicitemos que la sangre del Señor Jesús nos limpie, y que por la obra de la palabra, por la obra del Espíritu Santo, podamos ser ese templo que Él quiere que nosotros seamos. Porque ese fue ese propósito. Por eso el Señor llegó ese día a limpiar, y nosotros asimismo nos tenemos que limpiar. Pastor Julio, diríganos en esta oración, por favor. Gracias, damos gracias a nuestro Dios amado, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, quien nos santifica por esta fiesta tan hermosa, que tiene un gran mensaje, un gran significado para nuestras vidas. Una vida de santidad, una vida de purificación, una vida de integridad dedicada a Dios. Damos gracias porque esta es una ocasión en la que nosotros podemos renovar nuestro compromiso, nuestro deseo de ser hechos a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero recordarles que mañana una vez más estaremos meditando las Escrituras y junto una vez más con familia. Hasta el día de mañana. Les amo.